Entender un poco mejor el porqué de estos temores, si tienen fundamento o no. Saludo a Gonzalo Martínez Mosquera. Él es economista. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, todo muy bien. Queriendo saber si tiene asidero o no el mito famoso del plan Bonex. Sí, es muy interesante lo del plan Bonex, porque en general se conoce, digamos, el plan Bonex, pero no se conoce lo que pasó un mes después del plan Bonex, y que es básicamente que el gobierno tuvo que salir a emitir casi todos los australes que había incautado un mes antes. Cuando vos lees un poco de esa historia, yo estuve repasando un poco un libro de Juan Carlos de Pablo y un libro de Walter Graciano, que hablan justamente del plan Bonex, y lo que ves, por ejemplo, Enrique Folchini, que asumió la presidencia del Banco Central de Argentina el 23 de enero. Recordemos, el plan Bonex lo anuncia Herman González en diciembre del 89 y básicamente lo que hacía era incautaba los plazos fijos e incautaba lo que se conocía como los DEPIN, que eran los depósitos indisponibles, lo que vendría a ser las LELIX de hoy, y a cambio les daba un bono a cobrar en 10 años en dólares. ¿Ok? ¿Cuál era el miedo que tenía Herman González? Bueno, que la gente que tenía plazos fijos no los renovara y se fueran al dólar. Bueno, menos de un mes antes después, Enrique Folchini, presidente del Banco Central, dice: el 57% de todo lo incautado ya se había devuelto vía distintos decretos. Y aparte, unos días antes, el 17 de enero, el gobierno aprobó la posibilidad de pagar tributos nacionales con el Bonex. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que básicamente el Bonex en un mes prácticamente se devolvió todo, no a las personas que se habían incautado, sino que se devolvió en la forma de emisión monetaria. ¿Por qué el gobierno tuvo que hacer eso? Bueno, porque la actividad económica se derrumbó. Digamos, Juan Carlos de Pablo tiene una frase muy buena que dice: apenas se lanzó el plan Bonex y se incautaron esos australes, los diarios se empezaron a llenar de noticias tremendas de gente que por ahí no podía hacerse una operación médica, o él dice: yo fui a Mar del Plata y Mar del Plata era un mar de lágrimas, no había nadie. Entonces, ahí es donde, bueno, primero es importante conocer digamos, toda la historia del plan Bonex, y después surge la pregunta, ¿no? Che, bueno, ¿por qué el gobierno es como que dio marcha atrás con lo que había hecho? Ojo, no estoy diciendo que si a alguien le habían incautado su plazo fijo, a esa persona se la devolvieron. Lo que estoy diciendo es que cuando vos ves todos los australes que se incautaron, el gobierno tuvo que salir a emitirlos en muy corto plazo. ¿Por qué? Porque se derrumbó justamente la actividad económica. Eso hizo que se derrumbara, obviamente, la recaudación impositiva, con lo cual el gobierno se empezó a dar cuenta de que digamos, no podía sostener la actividad económica con esta medida que había tomado. Entonces, empezó con distintos tipos de decretos, empezó a decir: bueno, si vos sos un colegio privado, por ejemplo, o un colegio público que tenías Bonex, digo, que tenías un plazo fijo, incautado, te lo devolvemos. Si vos tenías que hacerte una operación médica importante, o tu cónyuge, o tu padre, o tus hijos, te lo devolvemos. Bueno, empezó a definir distintos decretos que hicieron que al final, digamos, Walter Graciano lo dice muy claro, al final se emitió todos los australes que se habían incautado, y encima el gobierno se quedó con una deuda de 3.000 millones de dólares, que era el bono que había emitido para compensar a los que le habían incautado el bono. Entonces, digamos, primer punto, es muy importante entender qué fue lo que pasó realmente después de anunciar el Bonex, porque hay gente que empieza a proponer un Bonex para esta situación que es muy Bueno, parecida. hay algunos que tienen un déjà vu de los años 90, especialmente con un Milei con patillas y proponiendo la dolarización. Pero está bueno que hayas repasado bien la historia, porque yo en estos momentos en mi cabeza tengo algo de confusión, así que corregime por favor si me equivoco. ¿Después del plan Bonex vino el plan de convertibilidad o antes se pasó por el plan econométrico? Porque antes hubo otro plan que fracasó.
A ver, el plan de convertibilidad obviamente es posterior al plan Bonex. El plan econométrico, tengo dudas si fue anterior o posterior al plan Bonex. Lo que sí es muy importante es el plan Bonex se anuncia fin de diciembre del 89 y la hiper, la segunda hiper de esa época, arranca en enero del 90. O sea, fue apenas anunciado el plan Bonex. Eh, y la pregunta que surge, que hay que hacerse es, al final, ¿la preocupación de Herman González tenía sentido? Porque vos fíjate, le incautaste los plazos fijos y la gente dejó de hacerse operaciones médicas, dejó de ir a Mar del Plata. Entonces, pareciera que esos ahorros no eran un ahorro destinado a comprar dólares, sino que era un ahorro para el día a día, digamos, era como el capital de trabajo de la sociedad. ¿Te das cuenta? Sí, sí, absolutamente. Vos sabés que mencionaste también un hecho de que la gente empezaba a pasar sus plazos fijos en pesos para ir a comprar dólares. Ese fenómeno ahora se está repitiendo. La gente está con tendencia a desarmar sus posiciones en pesos para pasarse al dólar, incluso pagándolo al precio del contado con liqui, que está por las nubes. Sí, totalmente. Bueno, la emisión monetaria que generan las LELIQs y los pases, digamos, emite una enorme cantidad de pesos y obviamente muchos de esos pesos van al dólar, sin lugar a dudas. Ahora, hay que acordarse que el que vende un dólar, del otro lado hay alguien que está vendiendo un peso, por decirlo de alguna manera. Perdón, el que compra un dólar, del otro lado hay alguien que está comprando un peso, por decirlo de alguna manera. Ese que tiene pesos, bueno, va a buscar lugares donde generar intereses. Y ahí es donde aparecen, digamos, la posibilidad de los plazos fijos. Ojo con pensar que los plazos fijos son pesos que están incautados en un banco y que no están circulando en la economía. Ujú. Yo quiero recordar, por ejemplo, un caso que es el de las billeteras virtuales, muy de moda hoy en día, que tienen algo así como 7 millones de usuarios en Argentina. Pensemos que somos 45 millones, 7 millones de usuarios, pensá que tenés que descontar todos los niños. Es un gran Sí. porcentaje de la población. Y esas billeteras virtuales, el respaldo de esos pesos son plazos fijos, son fondos, en general, son fondos comunes de inversión que invierten en plazos fijos que se llama tema cero, o sea que están disponibles al día siguiente. Entonces, ojo con esta idea de incautar los plazos fijos porque ahí tenés pesos que no perderían su respaldo. Imagínate si esos 7 millones de usuarios perdieran sus depósitos en las billeteras virtuales, lo que ocurriría con la economía argentina, ¿no? Bueno, Entonces, sí, decime. no, sí, digo, es importante tener esto en cuenta antes de pensar en un posible plan Monex y es importante tener en cuenta lo que ya pasó, digamos, en nuestra historia, ¿no? Gonzalo, Milei dijo esta tarde que cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar. ¿Qué pensás de esa afirmación? Mirá, a ver, Milei toma el dólar blue como referencia o el dólar, digamos, paralelo como referencia. Ahora, yo creo que para tomar de referencia habría que tomar también de referencia el dólar oficial. ¿Por qué? Porque hay algunos precios que no sé si están al dólar oficial, pero por lo menos están en el medio. Tenemos la experiencia de Cambiemos, cuando salió el cepo, que el dólar no se fue al paralelo, se fue algo en el medio, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo Milei es que tu sueldo, si dolarizás mañana al tipo de cambio paralelo, tu sueldo en términos reales va a bajar fuertemente. ¿Por qué? Porque tu sueldo compra ítems que están en pesos a un precio equivalente a un tipo de cambio intermedio entre el blue, por tomar uno, y el oficial, ¿ok? Entonces, ese sueldo en pesos, en términos reales o en términos de lo que puede comprar, es más alto que si lo midieras, que si los precios estuvieran al blue. Entonces, lo que está diciendo Milei es, voy a llevar todos los precios al blue. Con lo cual, lo que te está diciendo es, voy a bajar los sueldos en Argentina. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. A mí me parece muy peligroso lo que está pensando Milei, porque Milei dice, bueno, me gustan los precios de libres. Y sí, bueno, ok, pero ojo que los precios en Argentina no están 100% al blue. En mi opinión están
digamos, en algo en el medio. Ujú. Mi pregunta final, Gonzalo, es hablar de las LELIQs. Los bancos están señalando que si se tiene un plan consistente de disciplina fiscal, bueno, puede ser un dolor de cabeza, pero no es una cosa imposible de abordar y además no serían tantos problemas. Pero en el día de hoy escuché una idea que parecería ser superadora y quiero preguntarte si lo crees posible. ¿Se puede destinar esa masa de LELIQ a ofrecer créditos para la productividad, créditos para la producción, eventualmente para pequeñas y medianas empresas o para algunas industrias argentinas? No, eso tiene que ver, en mi opinión, con un entendimiento de cómo funciona el sistema bancario que suele ser errado y que se enseña mal en la Facultad de Economía. Un banco, cuando hace un préstamo bancario, no está tomando pesos que ya tiene y prestándolo. Un banco crea depósitos bancarios, emite depósitos bancarios cuando hace un préstamo. La contabilidad es muy simple. En el activo pone la promesa de pago, en el pasivo pone el nuevo depósito bancario. Con lo cual, no, digamos, la razón por la cual no hay más préstamos bancarios para la productividad no es que los bancos no tengan plata. La razón es que no hay oportunidad de préstamos lo suficientemente atractivas. ¿Ok? Entonces, ojo con pensar que el gobierno, como emite mucha deuda, está quitando esa posibilidad de otorgar préstamos a los bancos. No es así. Los bancos crean depósitos bancarios